danza contemporánea es un género de danza que se rige por una filosofía que enfatiza la expresión más auténtica en el movimiento. Esta no se limita a una sola técnica ni forma de baile, aunque hoy abordaremos una de las tantas que incorpora en su ejecución. Hola, soy Paola Chacón, bailarina de danza clásica y contemporánea. El día de hoy quiero compartir con ustedes la ejecución de un paso de la danza contemporánea, específicamente de la técnica Flying Low, que significa volando bajo. La técnica del Flying Low se centra principalmente en la relación del bailarín con el suelo, en base a patrones de movimientos sencillos que implican la respiración, la velocidad y la liberación de energía en todo el cuerpo. Esta conexión con el entorno se focaliza en espirales, ya sea en el suelo o en posición vertical. Para ello, los bailarines deben encontrar su centro y mover todas las articulaciones desde él, como extensiones de la central. El primer movimiento es el swing o balanceo, el cual consiste en dejar caer las rodillas hacia un lado, haciendo que la fuerza de estas al caer impulse la pierna externa hacia afuera del cuerpo a través del suelo como un péndulo. Luego, el brazo externo viajará por arriba de la cabeza a través del suelo hasta que se ubique frente a la cabeza, posicionando la muñeca y el codo en un ángulo de 90 grados, no más ni menos. Los hombros también deben estar perfectamente alineados uno debajo del otro. A su vez, la cabeza debe permanecer apoyada de lado. Es decir, codo, hombros y cabeza servirán como la base de un trípode. Para el siguiente paso, se utilizan los metatarsos o el empeine de ambos pies para proceder con la suspensión. Es entonces cuando la fuerza abdominal se utiliza y la cadera se eleva y queda perpendicularmente alineada con el techo y el suelo. A su vez, las rodillas están bien estiradas. Es ahora cuando la cabeza buscará dejar de apoyarse de perfil y buscará apoyarse con la parte de atrás y la cervical. Para ello, debe introducirse la cabeza entre los hombros de modo que estos puedan incorporarse al suelo y asumir el peso de todo el torso. Las piernas y los brazos deben dibujar líneas en el espacio. Automáticamente después, deben desplazarse las piernas en forma circular por detrás de la cabeza, haciendo que los brazos viajen con ellas y las caderas y las rodillas roten para reincorporarse a la posición inicial, para lo que se requiere que el cuerpo se estire en posición de estrella, dejando la columna completamente en el suelo, y luego la cadera contraria se contraiga sin olvidar la intención cabeza-pelvis, y los pies deben pasar por el suelo hasta estirar completamente las piernas. Es importante recordar que antes de hacer este ejercicio se realice un calentamiento previo, sobre todo del área del cuello y las caderas para evitar lesiones, y a su vez se trabaje suficientemente el abdomen y se hagan ejercicios de suspensión. De esta manera, el aprendizaje se les facilitará y sus cuerpos estarán aptos para la ejecución del mismo.